¿Alguien ha visto a reyes o presidentes llegando a algún lugar? Yo creo que todos hemos visto, ¿verdad?, las entradas. Y yo creo que todos lo hemos visto, ya sea en televisión, en las noticias, en YouTube, en películas también, ¿verdad? Y vemos cómo la entrada de un rey la vemos espectacular. Yo hace algunos años les ponía el video de Aladín, ¿verdad?, entrando a la ciudad. Y cómo es todo un desfile, ¿verdad? Una entrada increíble, se podría decir. Entonces, al pensar en una entrada de un rey, a lo mejor nosotros pensamos en ese tipo de entradas espectaculares, entradas, ¿saben?, muy llamativas. Y todo eso viene a nuestra mente, pero hace unos años, ya bastantitos años, entró un rey a la ciudad de Jerusalén. El más grande rey que jamás haya existido, pero no entró como cualquier otro rey. No entró como un dictador, no entró como alguien prepotente dispuesto a mostrar su grandeza con un show espectacular. Este rey entró como un rey siervo. Un rey listo para entregar su vida. Y vamos a leer la palabra de Dios. Dice en Mateo capítulo 21, versículos, voy a leer ahorita nada más del 8 al 11. Y dice lo siguiente, dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, venimos en esta tarde y Dios, te entregamos el servicio el día de hoy, te entregamos este tiempo. Te quiero pedir, Padre, que seas tú hablando a nuestras vidas y corazones, permitiéndonos conocer acerca de nuestro Señor Jesús, pero también conocer ese mensaje que tú tienes para nosotros. Y Padre, abrimos nuestros corazones, sé tú con tu Espíritu Santo hablándonos. Padre, también úsame a mí como un instrumento para tu gloria, que yo pueda ser un instrumento para traer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos y el Domingo de Ramos es realmente una celebración o un recuerdo de cuando Jesús entró a Jerusalén. Jesús hizo su entrada de rey, pero con una diferencia. Normalmente los reyes entran a las ciudades, fíjense, con un propósito. Por ejemplo, si viniera, ¿verdad?, algún presidente o algún rey aquí a la ciudad de Torreón, ¿verdad?, ¿qué propósitos tendrían? Tendrían propósitos probablemente políticos, ¿verdad?, acuerdos, algo que tiene que ver con cosas así. Y los reyes normalmente vienen con eso. Digamos, si viniera otro presidente de otro país a visitar aquí a México, viene con ciertos propósitos también, a lo mejor comerciales, acuerdos, pactos. Pero Jesús vino con un propósito. Cristo entró a Jerusalén para entregarse como un cordero pascual. Y es por eso que esta semana, ¿verdad?, lo que conocemos ahora como Semana Santa, que decimos, en las vacaciones, ¿verdad?, de marzo o abril, no son solamente esas vacaciones, es la Semana Santa y la Semana Santa es la Pascua. Nosotros celebramos la Pascua, o dicho de otra manera, el Pesaj. ¿Sí? La Pascua nació en Egipto. Muchos ya conocen la historia, ¿no? Algunos otros no, y por eso vamos a platicar un poquito. En Egipto, bueno, más bien, Israel estuvo
oprimido por Egipto. Egipto los tenía cautivos, por así decirlo. Y entonces Dios, para liberarlos, pasaron una serie de cosas, pero entre esto, Dios les encarga a ellos, antes de la liberación, ¿verdad? Ya a punto de salir de Egipto, Dios les encarga hacer un sacrificio. Y les pidió hacer un sacrificio de un cordero, un corderito sin mancha, perfecto, ¿verdad? De 1 año, y era todo ahí un ritual, por así decirlo. Y con su sangre se tenía que pintar los dinteles de la puerta. ¿Saben? ¿Para qué? Para que entonces el pueblo de Israel pudiera cubrirse de la muerte que iba a llegar a Egipto. Y es algo bien interesante porque a partir de ese momento, bueno, ellos hacen ese sacrificio, ellos tienen que pintar entonces los dinteles de la puerta, cubrir, ¿verdad? Por así decirlo, con la sangre del cordero, su casa, su morada. Y entonces iba a pasar el ángel de la muerte a llevarse a todos los primogénitos. Y todos aquellos que no tuvieran pintado los dinteles de la puerta, entonces la muerte iba a entrar a sus hogares. Y por eso Dios les dice, bueno, hagan este sacrificio, el Cordero de la Pascua va a cubrir de la muerte a ustedes. Y algo bien interesante es que realmente toda la cultura de Israel, todas sus prácticas, todas sus fiestas que celebraban, tenían un significado muy importante. Y la Pascua tiene un significado espectacular. Miren, la Pascua ellos la tenían, a partir de ese momento, ellas lo tuvieron que celebrar cada año. Ya era algo que tenían que celebrar cada año. Y entonces, imagínense, cada año se llevaban a cabo miles de sacrificios de corderos. No solo era un corderito, eran muchos, era uno por familia. Y pues imagínense, ¿no? Y se tenían que sacrificar conforme a la ley. ¿Por qué? Nuevamente, el simbolismo o lo que implicaba el sacrificio y la sangre del corderito era un cubrimiento. Diga conmigo, cubrimiento. En la palabra, ¿verdad?, bíblica es kofer, cubrimiento. Pero también el corderito implicaba el perdón de pecados. Entonces, al final de todos los corderitos, porque se sacrificaban muchos corderitos ese día, como les digo, al final había un cordero pascual. El cordero pascual era el cordero que el sumo sacerdote había elegido y lo traía a Jerusalén. Y era increíble, ¿verdad? Él iba y traía ese corderito, era el más perfecto de todos los demás, ¿verdad? Y ese corderito se entregaba para cubrir los pecados de todo el pueblo. Algo muy interesante. Ahora, este corderito era un símbolo. ¿Por qué? Porque la sangre del cordero realmente no podía quitar los pecados de nadie. Simplemente era una manera de estar anunciando lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque cada cordero pascual que se hacía cada año estaba señalando al Salvador. Estaba señalando a Jesús cuando Jesús iba a ser llevado a la cruz como el verdadero cordero pascual que quita el pecado del mundo. Jesús era el que estaba era el que estaba siendo anunciado más bien. El rey, hijo de David, se decía, ¿verdad? El que debía sentarse siempre o para siempre en el trono. Ahora, la mayoría de las personas que estaban ahí clamando a Jesús no tenían ni idea de qué clase de rey era él. No sabían tampoco qué tipo de reino venía a plantar. Saben, ellos esperaban un líder político muy, muy poderoso, ¿verdad? Que viniera y arrastrara con todos los romanos probablemente, ¿saben? Pero Jesús vino de una manera diferente. Y vamos a ir aprendiendo un poquito. Mateo 21, del 1 al 3, leemos.
Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió, ¿cuántos? 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decidle: ¿el qué? El Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús le pide a 2 de sus discípulos que vayan a desatar un pollino que iban a encontrar en una aldea. Ellos tenían que desatar el pollino y llevárselo a Jesús. Y si alguien les preguntaba: hey, ¿por qué están haciendo eso? Ellos tenían que responder: ¿qué? El Señor lo necesita. Ahora, fíjense esto. ¿Cómo sabía Jesús que cuando sus discípulos entraran a esa aldea iban a encontrar un pollino de asna? Un pollino no es un pollito, no tiene nada que ver con los pollos, ¿sabe? Es un hijo de de una burrita. Es un burrito, ¿verdad? Chiquito. Pero ¿cómo sabía que iban a encontrar a ese pollino que nadie había montado? Fíjense, que nadie había montado jamás, y que aparte de eso, sus dueños lo iban a prestar sin ningún problema cuando les dijeran: el Señor lo necesita. ¿Cómo sabía Jesús eso? Yo creo que actualmente si estuviéramos nosotros cerca de Jerusalén, haríamos una llamada, ¿no? O les mandamos un WhatsApp y les decimos: estoy llegando a Jeru, tenme el pollino listo, porfa, y llego en un ratillo. Pero la realidad es que no había eso, ¿verdad? En este momento Jesús y sus discípulos no tenían WhatsApp, ¿saben? Jesús y sus discípulos estaban regresando desde Jerusalén. Habían estado en la región de Galilea y estaban regresando después de meses. No habían estado por mucho tiempo en Jerusalén. Entonces era imposible, por decirlo de una manera, ¿verdad? Por expresarlo, era imposible que Jesús hubiera o supiera todo eso, ¿saben? A menos que tuviera un conocimiento sobrenatural, ¿cierto? Porque Jesús sabía que ese pollino iba a estar ahí. Sabía que iba a estar a la puerta de la casa, que nadie lo había montado, y aparte los dueños lo iban a prestar como si nada. Iban a dar permiso solamente por decirle: el Señor lo necesita. Y Jesús lo sabía porque Él es Dios. Iglesia, Dios sabe todo. Y esta pequeña parte nos debe de dar a nosotros tranquilidad, en el sentido de entender el verdadero significado, lo que nos quiere expresar también la palabra a través de esto. Es: Dios tiene el control de todo. No hay absolutamente nada que se le escape o que esté fuera del conocimiento de Dios. No hay absolutamente nada que esté fuera de su control. Y ese es nuestro Rey. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que Jesús merece un reconocimiento esta tarde, ¿no es cierto? ¿Por qué no le aplaudimos a Jesús? Ahora imagínense, quiero que nos imaginemos lo siguiente: el impacto de los discípulos al llegar a la aldea. Entonces, al llegar a la aldea, ellos ven y: caray, si está el pollino, mira. Exactamente como dijo Jesús, ahí está, atado afuera de la casa. ¿Saben lo que Jesús les estaba haciendo también a sus discípulos? Primeramente a ellos. Jesús estaba haciendo saber, o Él quería hacer saber, que sus discípulos entendieran que Él estaba en control y que todo estaba planeado. Todo lo que iba a suceder esa semana estaba en las manos de Dios. No había nada que se le escapara. ¿Por qué? Porque a lo mejor
ellos pudieran en algún momento pensar, no puede ser, está pasando algo que no debía de pasar, ¿saben? A lo mejor podían ellos asustarse o pensar algo más. Pero Jesús quería que ellos entendieran que todo lo que estaba a punto de pasar estaba en control. Y entonces es por eso, ¿verdad?, que Jesús les manda esto. Es una enseñanza para ellos, ¿verdad?, acerca de lo que iba a suceder, porque quería que cuando llegara ese momento donde Jesús es entregado y es humillado, escupido, golpeado, burlado y clavado en la cruz, ellos pudieran ver que ya estaba todo planeado, hasta el más mínimo detalle. Cosa que entendieron bien, hasta después, pero entendieron. Y se ve reflejada precisamente en Hechos, capítulo 4, versículo 28. Vamos a leer, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Saben algo? Todas las cosas están determinadas por Dios. No importa cómo tú y yo movamos las piezas en nuestro lado del tablero, por decirlo de una manera, Dios tiene el control. Dios ya tiene asegurado todo. Lo de Jesús, créanme, es completamente planeado. Y es algo que nosotros debemos entender cuando leemos esto, porque fíjense, muchas veces yo he escuchado personas pensando que lo que le pasó a Jesús fue un accidente. Y entonces pregunta, ay no, pero ¿por qué pasó eso? Hay hasta memes. El otro día me salió un meme, ¿verdad? De precisamente esto. Y tienen esta creencia. Está un marcianito hablando con una persona, un humano. Y entonces el marcianito le está platicando con el humano y no me acuerdo cómo llegan a platicar, pero empiezan a hablar de Jesús. Dice, con ustedes también vino Jesús. Y lo dice el humano, sí, ya vino también, una vez. No, con nosotros viene cada año, es bien cool y la pasamos bien padre porque no sé qué, ¿verdad? Empieza a decir así el marcianito. Y Y lo chistoso es porque luego les pregunta, ¿y ustedes qué hicieron? Nosotros le damos muchos regalos cuando viene y no, hombre, nos la pasamos bien padre con él. ¿Ustedes qué hicieron cuando vino? No, pues lo matamos. ¿Cómo? Pero fíjense, todo eso refleja un malentendimiento, aunque es un meme, ¿verdad? Refleja un malentendimiento de lo que Jesús vino a hacer. Piensan algunas personas que fue un accidente, que vino y nosotros lo matamos y entonces por eso Dios se enojó, ¿verdad? El Padre se enoja. Hay muchos pensamientos alrededor de esto, pero nosotros tenemos que entender que todo ya estaba determinado. ¿Saben? La misma palabra en Apocalipsis, fíjense en Apocalipsis, hay una parte en el capítulo, no recuerdo ahorita si es 12 o 14, pero viene una parte que dice el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. En esa parte de Apocalipsis Jesús es representado y Juan lo está viendo y menciona eso, el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que Cristo ya había sido crucificado en la mente de Dios antes incluso de haber creado a la humanidad y todo lo que existe. Dios ya sabía. Entonces no es que estuviera fuera del plan. Ahora, entonces nosotros es lo que debemos entender. El destino de Jesús no estaba en manos de los líderes de Israel, de los líderes religiosos de Israel, no estaba en manos del gobierno de Roma. Ellos lo único que estaban haciendo era la voluntad de Dios. Ellos eran parte del plan. Todos los que estaban diciendo crucifícale, eran parte del plan, al final. ¿Cuál plan? Un plan soberano de Dios para salvar a los pecadores.
Jesús no fue forzado a morir. Jesús no fue forzado a morir en la cruz, lo hizo voluntariamente, lo hizo por amor por ti, ¿verdad? Por amor a ti, por amor a mí. ¿Saben? ¿Están conmigo? Jesús no fue forzado. Y se los voy a decir, siempre es bien chistosillo porque ponen a Jesús, tenemos una imagen de un Jesús así todo flaquillo, chiquitillo, ¿verdad? Siempre que ponen así a Jesús colgado en la cruz, es un esqueletillo casi, ¿saben? Probablemente se veía muy imponente Jesús. ¿Por qué? ¿Sabían que los carpinteros en aquel tiempo trabajaban realmente con piedra? O sea, lo principal que hacían era trabajar con piedra. Entonces, tenía que estar acá, ¿saben? A ver, no les voy a decir que estaba como la roca, ¿verdad? Pero pues se veía, ¿verdad? De hecho, es interesante porque cuando hay un evangelio que dice que cuando van los soldados por Jesús y que dicen, ¿quién es Jesús? Y se levanta Jesús, dice, yo soy. Todos los soldados se caen. ¿Por qué será? ¿Saben? Probablemente se veía imponente. Ah, caray, no. Nos van a faltar, ¿verdad? No, soldados. Pero no, Jesús está ahí por decisión propia. Y dejen ustedes si se veía imponente humanamente o no. ¿Saben? Esto nada más estoy diciendo, probablemente sí, probablemente no se veía imponente, no sé. Pero aún así era Dios. Imagínense. Entonces Él pudo haber hecho cualquier cosa para salirse, ¿saben? Pero entonces por eso decimos, Jesús no fue forzado. De hecho, miren, Juan 10:17 al 18, Jesús habla y dice esto. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla, ¿a qué? A tomar. Interesante. Y luego el 18 dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Rey soberano fue llevado a la cruz. Jesús quiso ser llevado a la cruz. ¿Para qué? Para dar su vida por nosotros. Ahora, ¿por qué tenía que pasar esto? ¿Por qué tenía que entrar primeramente en un pollino? ¿Por qué no entró caminando? ¿Saben? ¿Por qué no entró en un corcel o en un caballo imponente, verdad? ¿Por qué no entró a lo mejor en un león? Podía hacerlo. En un elefante, no sé, algo exótico. Te podía entrar en un tiburón si quería, ¿saben? Pero, ¿por qué Jesús entra en un pollino? Mateo 21:3 nos dice, el Señor lo necesita. Pero, ¿por qué lo necesita? Vamos a leer. Mateo 21, del 4 al 5 nos dice lo siguiente, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, ¿qué dijo? Decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Había entonces una profecía. Dice ahí lo que dijo el profeta. ¿Cuál profeta? Vamos a leer Zacarías. Dice así. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Ahí está. Y esto fue 500 años antes de que naciera Jesús. Se había dicho esto como una profecía. Saben, Dios quería que su pueblo supiera que un Salvador no iba a llegar montado en el corcel o en un caballo imponente para aplastar el imperio romano, sino en un pollino, en una postura humilde como un rey siervo. Ahora, yo quiero decirles algo. No debemos de confundirnos en la clase de rey que tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús la primera vez vino como un rey siervo, claro que sí.
Pero Cristo viene otra vez. Y cuando Él vuelva, créanme, no va a venir montado en un pollino. ¿Sabes cómo viene? Apocalipsis 19 del 11 al 16 dice lo siguiente, dice así: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es nuestro Dios. ¿Están conmigo? Este día es el que, eso va a ser futuro, ¿verdad? Si Dios permite. Estamos prontos a ver probablemente esto. Pero este día del que estamos hablando, volviendo nuevamente, ¿verdad?, a la entrada triunfal, nuestro Rey no entró a Jerusalén para subirse a un trono. Entró como el Cordero Pascual para subirse a la cruz. Nuestro Rey vino cabalgando un pollino, no para aplastar a sus enemigos, sino para salvarlos, para darles perdón a muchos por medio del sacrificio en la cruz. ¿Y quiénes eran sus enemigos? ¿Quiénes eran los enemigos de Jesús? ¿Los romanos? ¿Los líderes religiosos? También. Y tú y yo también lo éramos. Romanos 5 del 10 al 11, fíjense, dice: cuando éramos enemigos de Dios. ¿Qué dice? Éramos enemigos de Dios. Cuando éramos enemigos de Dios, Él hizo las paces con nosotros. ¿A través de qué? De la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Además, ahora nos alegramos por lo que Dios ha hecho, ya que tenemos amistad con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de Jesús que podemos ser amigos de Dios, porque Jesús decidió entregar su vida por ti y por mí. El Rey de Reyes, el dueño de todo, Él decidió, ya lo veíamos, ¿verdad?, en Filipenses, despojarse para venir a salvarnos. Pero seguía siendo rey y seguía siendo soberano, ¿verdad? Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Y por qué dice que éramos enemigos de Dios? ¿Y por qué? ¿Saben? Hay que entender un poquito esto. Nosotros sabemos, la palabra de Dios nos enseña que todos hemos pecado. Este versículo no lo puse ahí, pero todos lo conocemos. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son todos? ¿Te incluye eso a ti, no? Supongo. ¿Y a mí? También. ¿No? Todos éramos enemigos de Dios. O bueno, estábamos destituidos. Todos habíamos pecado, perdón. Y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Eso significa que la relación entre Dios y el hombre estaba rota. ¿Saben? Pero eso quiere decir también, por eso dice, éramos enemigos de Dios. Entonces los enemigos de Dios no solamente eran los romanos, porque sí lo eran, pero no solamente eran los romanos, porque también, a ver, los romanos eran humanos, y no solamente eran los líderes religiosos, que claro, también son humanos, pero era toda la humanidad en sí. Todos éramos enemigos porque estábamos separados de Él. Habíamos pecado todos. Nuestra relación con Dios estaba rota. Y aparte de eso, Romanos 6:23, nada más la primera parte, Romanos 6:23a nos dice: porque la paga del pecado es muerte. Y dice: más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, pero la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que nosotros merecíamos morir.
Si la paga de nuestro pecado era que nosotros teníamos que morir, pues es algo simple, ¿no? O sea, bueno, creo que se entiende. Fíjense, siempre les enseño con una balanza. Me gusta mucho eso de la balanza. Creo que es muy entendible. Si a este lado tengo, vamos a ponerlo así, 1 kilo de cualquier cosa, de este lado tengo que tener 1 kilo de cualquier otra cosa. ¿Para qué? Para que sea justo. Ahora, ya no hablando tanto del mismo peso, pero hablando de el kilo de tortilla cuesta 10 pesos. Quisiéramos. Probablemente. El kilo de tortilla cuesta 10 pesos. ¿Cuánto tengo que pagar para que sea justo? O sea, para que sea lo correcto. 10 pesos, ¿verdad? O sea, es algo simple en ese sentido. Y entonces la palabra de Dios nos dice, la paga del pecado, lo que cuesta el pecado, cualquier pecado, sea uno o sean muchos, es la muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar el precio. ¿Y qué dice Dios? Yo lo voy a pagar por ti. Jesús entregó su vida. Y entonces la palabra de Dios, por eso nos da uno de los versículos más hermosos y yo creo que probablemente el más conocido de toda la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a pagar el precio. Y volviendo nuevamente, ¿verdad?, a la entrada del pollino, debemos saber algo, ¿verdad? Los evangelios nos dan muchos detalles acerca de esto. Pero es interesante que mencionan que todo sucede como Jesús dijo que iba a suceder. ¿Saben? Volviendo entonces, ¿verdad? Llegan los discípulos, preguntan, ¿verdad?, por el pollino. Agarran el pollino, los dueños preguntan, ¿qué van a hacer con el pollino? Y el señor lo necesita. Ah, sí, está bien, llévenselo, ¿verdad? Y entonces se lo llevan. Todo esto al final debe traer tranquilidad a nuestras vidas. Porque a veces podríamos pensar que el mundo se mueve a lo loco, que cada quien hace lo que quiere. Pero Dios tiene el control. Dios tiene el control. Es soberano, Él es rey y todo sucede exactamente como Dios lo dice. Mateo 21, del 6 al 9, dice de la siguiente manera. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, y digan esto conmigo todos, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Durante la fiesta de la Pascua, la cantidad de gente en Jerusalén era impresionante. ¿Por qué? Porque venían de todas las ciudades de Israel, todos se iban a Jerusalén, ¿para qué? Para celebrar la Pascua, todos llevaban sus corderitos, porque en Jerusalén era donde se hacía, el tabernáculo, el templo solo estaba en un lugar, en Jerusalén. Entonces ahí se hacía todo. Entonces la cantidad de gente que se reunía, venían de todo el pueblo de Israel. Tú imagínate la cantidad de gente que había. Eran cientos y miles de personas, había muchísima gente. Y esto me encanta porque desde el punto de vista histórico, y esto es un dato interesante, toda esa gente estaba acostumbrada a recibir al Cordero Pascual de la misma manera. Cada año, al celebrar la Pascua, fíjense, el sumo sacerdote se iba de Jerusalén e iba a la ciudad. ¿A cuál ciudad creen que iba? A Belén. El sumo sacerdote iba a Belén. ¿Por qué? Porque en Belén había los mejores pastores.
los mejores. Y ahí estaban los mejores corderos entonces también. Los más puros, los más perfectos. Y entonces iba a la ciudad de Belén, elegía el cordero, o bueno, más bien el que ya tenían elegido los pastores, tomaba el cordero y entonces caminaba con él. Bien interesante. Jesús, ¿dónde nació? En Belén. Y cuando nace Jesús, ¿quiénes van a visitarlo? Los pastores. Y luego llegan y dicen, ese es el cordero que quita el pecado del mundo. Ellos lo reconocen. Los pastores van y dicen, Él es el cordero, Él es el perfecto. Eso hacían los pastores de Belén con los corderos pascuales. Pero entonces el sumo sacerdote lo tomaba, se lo llevaba a Jerusalén, y cuando regresaba, la gente estaba acostumbrada a recibir al cordero pascual cada año, al corderito que iba a ser entregado. Y entonces Jesús está cumpliendo eso. Ahora Él viene siendo el sumo sacerdote y el cordero pascual al mismo tiempo, ¿saben? Y la gente está gritando, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra Hosana, digan conmigo Hosana, significa sálvanos ahora, te lo rogamos. Hace cientos y cientos de años ellos habían estado haciendo eso. En ese momento parecía que ellos estaban convencidos de quién era Jesús, porque estaba teniendo esa entrada de rey, ¿saben? Pero esa misma gente que clamaba Hosana diría, crucifícalo. ¿Saben por qué? Porque después se dieron cuenta que Jesús no era el tipo de Mesías que ellos estaban esperando. Ellos querían ese líder político que librara a Israel, que trajera un reinado impresionante, ¿verdad? Como el de los días de David. Pero Jesús, en lugar de atacar, ¿verdad? Y matar con espada, por decirlo de esa manera, en vez de librar a Israel de Roma, vino a hacer algo más grande que ellos no entendían. Venía a derrotar a la muerte. Venía a derrotar al pecado. No solo de ellos, sino de todos. Ahora, ellos preferían a Jesús, el Jesús que había hecho milagros. No estaban preparados para que hubiera un Salvador que muriera y pagara el precio del pecado. No estaban preparados. No era algo entendible realmente, probablemente. O sea, tan comprendible. El Mesías que ellos querían era otro. El que toma el lugar por nosotros en la cruz, no, ese no. Ellos querían un Mesías que encajara con sus expectativas que tenían, pero se toparon con un Mesías que los confrontaba con su pecado. Un Mesías que los llamaba al arrepentimiento y fe. Así que esta gente está clamando al verdadero Rey. En este momento, al decir Hosana, ellos están clamando al verdadero Rey, al Rey de gracia, al Rey de perdón, pero lo están haciendo con una motivación equivocada. ¿Por qué? Porque no sabían quién era Jesús. Ahora, tristemente, esto sucede en muchas iglesias y en todo el mundo. ¿Por qué? Porque en muchas iglesias tenemos a un Jesús que es un mayordomo personal. En muchas iglesias tenemos a un Jesús que es el genio de la lámpara. Me salió una predicación de una mujer que dice eso en la semana. Hay un reel, estaba lloviendo y dice, no, Jesús es como nuestro genio de la lámpara. Y yo, ¿qué? En verdad es bien interesante. Pero bueno, muchos presentan como ese Jesús que puede satisfacer todos los deseos y todos los anhelos del corazón, un Jesús que solamente es amor, un Jesús que algunas iglesias se han inventado porque
porque no es el Jesús de la Biblia. Vas a tener una vida próspera. Todo lo que hagas se va a prosperar y yo lo declaro, ¿verdad? Y empiezan a declarar y decretar y no sé qué. Todos tus problemas se van a acabar. Disfruta tu vida ahora. Todo lo vas a poder en Cristo porque te fortalece y no tiene nada que ver. Ya lo veremos. Estamos estudiando Filipenses. Déjame decirte algo. Jesús no es esa clase de Dios, no es esa clase de rey. No es alguien a quien tú puedes usar a tu antojo. Por favor, escúchenme esto. No es alguien que puede satisfacer solamente, no es alguien que va a hacer lo que tú quieras. Jesús es un rey que vino a morir en la cruz para pagar tu deuda con la justicia de Dios. Vino a libertarte del pecado, ¿verdad? De la esclavitud del pecado, a transformar tu corazón egocéntrico en un corazón que sea con amor y humilde. Y es por eso que vino Jesús. Entonces, ese domingo de Ramos, que estamos leyendo en la palabra, una gran multitud estaba aclamando a Jesús como rey, pero muy pocos estaban realmente dispuestos a someterse a su autoridad. Iglesia, una cosa es venir a la iglesia y cantar, ¿saben? Que Jesús es maravilloso y que Jesús es el Señor de tu vida. Una cosa es cantarlo y así. Y otra es muy diferente a estar dispuestos, ¿verdad?, a someter nuestra voluntad a la de Él. Otra es diferente a reconocerlo como Señor, reconocerlo como amo y dueño absoluto de nuestras vidas. Es muy diferente. Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Se puede decir que Jesús es el Señor y no tener a Jesús como Señor. Se puede cantar y alabar al Rey y no tener a Cristo como Rey. Por ahí alguna vez escuché un pastor que dijo: tú y yo no podemos cantar reinas por la eternidad. Tú y yo no podemos cantar coronándole a Rey de Reyes el domingo y cantar el resto de la semana, pero sigo siendo el Rey. Porque a veces lo cantamos así, ¿verdad? También. No, Dios tiene que ser el Rey de tu vida, no solamente cuando le cantas el domingo, sino toda la semana. Ese es el mensaje el día de hoy. Recordando a Jesús cómo entró, ¿verdad? Y Jesús vino para salvarte a ti y a mí. Y es lo que vamos a estar recordando esta semana. Vamos a estar aprendiendo muchas cosas increíbles. Pero iglesia, el día de hoy entendamos esto, ¿verdad? Recibamos a Jesús como ese Rey en nuestras vidas. Que Jesús entre como Rey, ¿verdad? Y se quede como Rey en nosotros.